Y los pagos con Bancard o Visa Débito del Banco Bolivariano reciben doble cupón. Primax, siempre más. Fin de espacio promocional y publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:5. Exactamente al año nos hemos dado un abrazo de afecto, de amistad, con Fernando Villavicencio. Con él, y consta a nuestra audiencia, hemos mantenido permanente contacto, especialmente cuando le correspondió pasar unos meses en la nación peruana, gracias a la bondad, a la gentileza y a la solidaridad, que es atributo fundamental del actual presidente peruano. Bueno, sea como fuere, Fernando, bienvenido a la cadena Democracia. No obstante el grillete, que usted debe lucirlo como un honor para su familia, para sus hijos y para el país libre, nosotros sabemos que ese es un galardón que usted lleva lamentablemente en su pie. Cuando yo estaba haciendo una revisión de su obra El feriado petrolero, anoche precisamente releyendo aquello, año 2009. En el año 2009, Fernando escribía este otro libro, El discreto encanto de la Revolución Ciudadana. Y ahí decía usted, en ese año yo revelé por primera vez la existencia de un sistema de intermediación fraudulenta con el petróleo ecuatoriano, el cual empezaba a dejar millonarios dividendos a una red de compañías extranjeras y empresarios ecuatorianos vinculados al régimen de Rafael Correa. Posteriormente, en el libro Ecuador Made in China, profundicé la investigación y expuse los senderos de los grandes negocios de reventa de este crudo. Nombres, apellidos de los actores y un complejo entramado de corrupción desde Quito a Beijing, pasando por los bancos de la Unión Americana, increíble. Me refiero a los bancos estadounidenses. Increíble. Las investigaciones dejaban claro que la intermediación petrolera era la gallina de los huevos de oro de quienes venían despojando el país, acabando el país. Ya en este libro se detallaban los juegos, las triquiñuelas, Fernando, y los culpables de estos actos de corrupción, quienes en complicidad con el Estado se estaban convirtiendo en nuevos ricos en nombre de un supuesto socialismo, el que ustedes apoyaron, señoras y señores, reiteradamente, y por estos años con mayor ahínco. Aunque la corrupción en la industria petrolera proviene desde tiempos de los piratas del Golfo y también de la partidocracia, fue perfeccionándose durante la Revolución Ciudadana, desde el 2007, 2008, 2009. Para el 2009 ya éramos, francamente, ya unos expertos. En particular, la comercialización internacional de los crudos. Varios estudios señalan pérdidas millonarias que la intermediación con el petróleo, los documentos filtrados en Mossack Fonseca, en Panama Papers, destaparon la existencia de comisiones de $1 por barril a favor de los intermediarios
o del intermediario, cuyo nombre ustedes lo conocen. Y toda una arquitectura empresarial offshore, dice Fernando, que confirmaban mis investigaciones y destapaban los motivos maliciosos que tendría el régimen correísta por la feroz persecución de carácter judicial y política policíaca por sobre todas las cosas que desataron en contra de Fernando Villavicencio aquí presente. ¿Y saben qué? Que para el presidente de ese entonces, Rafael Correa, esta intermediación pertenecía a un cartel de mafiosos. Una de las formas de gobernar de Rafael Correa fue el doble estándar, o sea, lo que llamamos en la calle el doble discurso. Tras ganar la presidencia en el 2006, enarboló un radical discurso contra los intermediarios petroleros. Si no recuerda, le recordamos, 2006. Ahora se acabó la intermediación de los crudos. Petroecuador es la única empresa de producción de crudo que yo conozco en el Ecuador, que no vende al consumidor final, que es la refinería. No vende a ningún intermediario, señalaba antes de sentarse en la silla de García Moreno, del presidente García Moreno. A partir de entonces el país esperaba un giro revolucionario en política de comercialización de hidrocarburos, con lo que venía diciendo este presidente patriota, pues, ¿no? Honorabilísimo. ¿Quién no iba a creer ese discurso? Después nos dimos cuenta, gracias a las investigaciones que duraron años, a fuerza de una constatación, estudio, investigación, indagación, probidad y empeño, sacrificado empeño, de Focus, de Fernando Villavicencio y de otros distinguidos ecuatorianos. Y aparecieron ya en forma de ministros personajes que hoy andan sonreídos, se ponen bravos cuando les dicen algo, les preguntan algo. Casi suben las escalerillas de los aviones y desde ahí se arrepienten y retornan. Sí saben a los que me refiero. Aquí está para Rafael Correa la intermediación, eran de mafiosos, un capítulo increíble al que le invito a Fernando a que tenga la bondad de recordarnos, de contarnos, de una manera, ojalá didáctica, para que entendamos todos los ecuatorianos. Porque usted es madre de familia de la clase media popular o de la clase media mal llamada baja, para la gente del pueblo, de las barriadas quiteñas, de las barriadas y pueblos que nos escuchan, pueda ser entendido, pero pueda ser fundamentalmente establecido con la verdad histórica que hemos atravesado, interrumpidos a veces con discursos demoledores, apresamientos, juicios, y aquí están las víctimas. Con un modelo de justicia, con unas formas de lavado. ¿Qué fue de lavado, autoridades de la justicia ecuatoriana? ¿Qué han hecho por el tema lavado? ¿Sí sabe lo que es lavado?
o hay que mandarles los documentos, los ejemplos, los testimonios? ¿Es un área intocable para ustedes? Y porque le debemos a China y por la fama que tiene de ametrallar a sus propios shuas, a sus propios ladrones, ¿no? Aquí le tenemos un pánico terrible. Dios no quiera, no se metan con los chinos. Cuidado. Imagínense ustedes, señoras y señores, Ecuador, según el libro de Fernando aquí presente, al que saludamos con verdadero patriotismo, porque cuando ustedes entiendan, conozcan, lean, relean, comprendan lo que él nos ha denunciado y a tiempo en varias obras, con una investigación insaciable que no ha podido ser discutida. No ha podido. De lo contrario, hasta los lectores estuviéramos presos. Esa realidad, señoras y señores, de que Fernando, de que Clever y que de otros ecuatorianos, no quiero mencionarles, Ecuador incluso llega a poner en un momento dado en manos de China las cuentas petroleras. ¿O no es cierto, mi querido expresidente que me está oyendo en Europa? Desde el inicio de la operación financiera con China, se han abierto 3 fases de negociación, según información disponible. El 31 de agosto del 2010, el Banco de Desarrollo de China y el Ministerio de Finanzas de Ecuador celebraban un acuerdo de crédito por $1.000 millones, a ser ejecutado en 2 tramos, uno de 800 y otro de 200, para inversiones, pero de empresas chinas. Los chinos son bien chinos, pues. Todo es para ellos. Ellos no sueltan un solo dólar. Bueno. China. Señoras y señores, ya les va a explicar Fernando con mayor conocimiento de causa. Pero yo lo hago a mi manera, con indignación, corriéndome los riesgos que haya que correrse. China, vean mi inflexión de voz, se blindó ante el laudo del CIADI a favor de Occidental. O sea, explíqueles esto, es que esto es increíble, ¿no? La República de China dice, a ver, cualquier cosa que ustedes tengan con la compañía Occidental no va conmigo. Yo, mis platas que les he prestado quedan al margen de este laudo. ¿Cómo explicarles esto para comenzar por este lado? Fernando, bienvenido y muchas gracias por su valentía. Gonzalo, buen día. Buen día, realmente un año larguísimo, pero muy rico, donde la amistad floreció, la solidaridad. Lo más valioso que yo he conseguido, además de ser famoso a mi tobillo izquierdo, es más de 1 millón de amigos. Como digo siempre, mi familia hoy es muy numerosa, tiene miles y miles de apellidos. Para mí eso es un trofeo y ese grillete es un estigma para la justicia. Yo cuando paseo este grillete lo que hago es demostrar al mundo el color, el sentido de la justicia de Ecuador. Por eso estamos en el puesto 135, es decir, medalla de bronce a la corrupción, y no perdemos la esperanza de ganar la medalla de oro, como diría el presidente
Lenín Moreno. Entonces, yo me siento realmente orgulloso de haber hecho algo por este país. Y como usted está reconstruyendo en el texto, no es un tema de ahora, no es que a Fernando Villavicencio se le ocurrió el 2011, el 2012, no. Desde que el correísmo nació, desde que esta falsa revolución se apoderó o empezó a apoderarse de todos los poderes, yo les advertí, Gonzalo, personalmente, ¿sí? No voy a decir nombres, pero a los más altos dirigentes de Alianza País les visité en diciembre del 2016 en su sede cuando ya ganaron la presidencia y les entregué muchísimos documentos, mapas, con estos no, con estos no, con estos no. Con el actual fiscal general del Estado. Me reuní cuando era asesor del legislador César Rodríguez. El doctor Vaca Mancheno no me va a desmentir, en su oficina cerca de la asamblea, con la hoy asambleísta Soledad Buendía, horas de trabajo entregándole documentos sobre el tema Petrobras, sobre el tema de los negocios con Venezuela, etcétera, etcétera. No les importó nada, estaban enceguecidos. Pero ese momento le aceptaban como una contribución revolucionaria. Eso es más peligroso porque ellos recibieron información exclusiva, importantísima, que fue utilizada al revés. Es decir, ellos siempre supieron lo que yo pensaba, lo que yo sabía. Y cuando no sabían, mandaban a inteligencia, ¿no? Es la CNAIN. Y cuando no podían hackear mis correos o obtener de otra forma, tumbaban las puertas y entraban a mi casa, como hicieron en el allanamiento del año 2013. Prácticamente usted se fue a autodenunciar. Sí, pues que yo confiaba en ellos, yo confiaba en Soledad Buendía, yo le conozco a ella desde jovencita. ¿Y al fiscal? Y al fiscal, bueno, le he escuchado a su padre, pero si era el asesor. Nuestros respetos para su señor padre, ¿no? Por supuesto, y a César Rodríguez, ¿no? Un hombre de izquierda que era compañero mío en la universidad, él estaba en Derecho y en Periodismo. Entonces yo confiaba, aunque no tenía certezas, pero confiaba en la palabra del expresidente Rafael Correa. Pero además como ecuatoriano estaba obligado a decirles, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Vean, si les sirve de algo esta información, no lo hagan. Pero lo primero que hicieron es favorecer a Petrobras. Sí, mi primera gran investigación fue uno de los enormes atracos de este país, que fue la entrega del Campo Palo Azul a la compañía Petrobras, y sobre ello yo estuve con Rafael Correa en su despacho, en junio del 2007, cuando el señor expresidente prefirió sellar, rubricar, sí, el convenio, el acuerdo que tenía con Lula da Silva, antes que recuperar 2.500 millones de dólares. Ahí empezó mi tragedia, cuando yo tomé ese informe, que lo hicimos con Alberto Acosta en el ministerio, junto a otros profesionales, y llevamos a la Fiscalía y a la Procuraduría. Ahí empezó mi vía crucis. Desde ahí es esta feroz persecución. Creo que no hay antecedentes en el país, en las últimas décadas, no sé antes. ¿Y allí salió Alberto del ministerio? Por supuesto, y entre otras cosas a Alberto le votan por eso, porque Alberto emite un informe, firma un informe pidiendo la caducidad del contrato y señalando que hay fraude geológico en la entrega de ese campo. Y de ahí han venido una serie de investigaciones. En ese libro, por ejemplo, yo alerto ya el 2009 que todo fue un tongo, todo fue un discurso tan fraudulento, delincuencial, disculpen el término, solo un delincuente puede engañar a un país así. Como dice, no, hoy se acaba los intermediarios mafiosos que se llevaban el petróleo y se llevaban una tajada. Eso lo dijo Correa el 2006, es una nota de Reuters. Eso lo dijo el 2010 en Punta del Este, en el puerto José Ignacio, en Uruguay, cuando asistió a la supuesta llegada del primer buque con petróleo de Ecuador a ANCAP de Uruguay. Eso lo ha dicho cuando estuvo el presidente Chávez. Y vea, Gonzalo, en los 3 casos, en los 4 casos, donde el gobierno de Correa firmó contratos o acuerdos de alianza estratégica con empresas estatales para eliminar a los mafiosos intermediarios, pues los mafiosos intermediarios, sus amigos, acabaron beneficiados con millonadas. Mire, por ejemplo, el petróleo que le entregó Correa a PDVSA de Venezuela, ¿usted cree que fue a las refinerías de PDVSA?
No. Lo tomó Trafigura y Glencore y lo intermediaron en los mercados de Estados Unidos, de Perú, de Chile. El petróleo que le entregó Rafael Correa al mayorcito de Mujica en el convenio, ¿se acuerda? ¿Usted cree que los uruguayos son cojudos? Perdón la palabra. Pues ningún empresario es cojudo. Pues, va a llevar un buque petrolero desde la costa pacífica de Esmeraldas, darse la vuelta a Cabo de Hornos, el Atlántico y llevar... No fue. Pasar todo el Brasil. No fue, Gonzalo, el petróleo a la refinería de ANCAP. ¿Sabe por qué? Porque esa refinería no podía procesar nuestro petróleo. Y en el caso de China, Rafael Correa y las autoridades del gobierno chino y del Banco de Desarrollo de China y de la compañía Petrochina, Unipec, sabían que China no iba a llevar el petróleo a China, a sus refinerías. Y aquí viene lo que yo califico como un delito grave, que puede ser hasta de traición a la patria. Es decir, en conocimiento de que el petróleo ecuatoriano que se entregó a estas empresas estatales, que fueron pantallas de grandes brokers, intermediarios, mafiosos, ¿sí?, en conocimiento de que se iba a violar la ley, la normativa de alianza estratégica, el gobierno, y con algunos funcionarios que hoy están todavía con Lenín Moreno, suscribieron sendos convenios de alianza estratégica, contratos de provisión de petróleo, sabiendo, reitero, que iban a entregar ese crudo a poderosas mafias intermediarias que acabaron llevándose, ahora con las pruebas que yo conseguí en Perú, porque ese fue mi más hermoso exilio, no haber dormido, haberles pulgado y haberles sepultado y haber descubierto cómo se robaron el petróleo, ¿sí? Porque yo no me fui a estar acostado ahí en Chorrillo, bueno, ceviche sí, un pisco también, pero no, estaba trabajando, hice buenos amigos en el Congreso. La mejor revista del Perú me invitó a escribir, escribí hermosísimos y profundos reportajes, caretas, ¿sí? La prensa del Perú dio una gran cobertura a la violación de derechos humanos en mi caso, pero lo más importante, obtuve de Petroperú y del Ministerio de Petróleos del Perú las pruebas, facturas, en las que ningún ciudadano, solo la Fiscalía de este país, puede hacerse la sorda, ciega y muda. Es decir, yo comprobé que el mismo cargamento de petróleo que salía de Balao un día antes y llegaba a Talara en Perú un día después, salía con 4, 5, 6 y hasta $7 de diferencia. Es decir, para que los compatriotas del mundo normal, común, entiendan. El presidente Correa vendía un barril de petróleo en Balao, en Esmeraldas, a los chinos a $40. Y los intermediarios mafiosos, como dice Correa, que son sus amigos, revendían ese mismo barril de petróleo un día después en Talara, en Perú, a 44, a 45, a 46 y a 47. Eso señala las facturas, los informes de Petroperú. Y eso se confirma con la serie, con la última, por ejemplo, venta spot que ha hecho Petroecuador, ¿sí? Resulta que teníamos un diferencial negativo, es decir, si el WTI estaba en 40, nosotros estábamos vendiendo nuestro crudo en 36. Hacen la venta spot y resulta que el crudo ecuatoriano cuesta 40,51 centavos, es decir, sobre el WTI. Es decir, Gonzalo, estamos hablando de que el presidente Correa, con conocimiento de causa, ¿sí?, procedió a abrir una estrategia de endeudamiento agresivo con los chinos. Los chinos nos dan plata. Mentira, solo la primera vez, porque el resto del mismo cuero salen las correas. Así es. Claro, si yo le doy un contrato de petróleo por 5 años, ellos vendieron por anticipado el petróleo. Por Dios, ya presidente Moreno, por Dios, señores de Petroecuador, si no entienden esto, no, muy difícil entender nada. Del mismo petróleo nuestro, nos prestaron la plata con el 7% de interés. Al menos la primera vez habrán sacado de algún lado y ya voy a descubrir de dónde sacaron. Pero bueno, entonces, ¿Correa qué hizo? La gran magia del economista, ¿no? Endeudarse con los chinos al 7% de interés. Pagamos con petróleo con volúmenes de 4 o 5 más altos que lo que se necesitaba para pagar esos créditos y con precios descontados. Hemos recibido de China, entre el 2009 y el 2016, 18.020 millones de dólares en líneas de crédito.
Lo que yo he probado, sí, y con los documentos que acabamos de presentar a la Fiscalía contra Ramiro García. 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares en líneas de crédito. Aquí no hay preventa, señores. Sí, si siguen hablando las autoridades oficiales de preventa, están haciendo el juego a Correa. Sí, en todos los documentos que dice, imagínese Gonzalo, que el Ministerio de Finanzas no le entrega a Petroecuador los convenios de línea de crédito. Van a Houston, ¿sí? Y el ministro de Finanzas y el señor Vázquez, William Vázquez, que es el segundo zar de los chinos en el Ministerio de Finanzas, se guarda bajo 7 llaves los convenios de líneas de crédito. ¿Por qué no quieren sacar? ¿Sabe por qué, Gonzalo? Yo tengo el convenio. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice que no hay preventas. Todo es línea de crédito. ¿Y quién maquilló o ordenó maquillar parte de esas líneas de crédito para volverlas preventas, para no vulnerar y subir el 40% del PIB que manda la Constitución? Fue Correa y su mando en el Ministerio de Finanzas. Es decir, y aquí hay algunos economistas que creen ¿Quién expertos. era el mando en finanzas? Bueno, estaba Fausto Herrera, estaba el actual Patricio Rivera. Pero el capo de todos, que es Rubio, ¿cómo es? Vázquez, William Vázquez, perdón, retiro la palabra capo, el subsecretario de Finanzas, que es el que vive más tiempo en Beijing que en el Ecuador. Es decir, aquí viene el tema del delito, y mire que lo acaba de confirmar Rafael Correa en el enlace 3 desde el ático en Bélgica. Él dice, ¿no? En respuesta ¿Qué papel cumplía esta red de corrupción petrolera con China? Hay otros nombres, Povedas, hay otro Nielsen Arias, claro, el que acaba de salir de la cárcel. Hay Jorge, Vaquerizo, sí. No quiero leer los nombres. No importa, están en documentos, están en la fiscalía. Así es, porque 5.000 fojas. Además, ¿sí? Son 5.000 fojas de documentos. Jaime Vaquerizo Escobar, socio del ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo. ¿No? Claro, es increíble esta historia. Mire, Gonzalo. Cuéntenos de esto. Mire. ¿Cómo, en definitiva, el título sería, ¿cómo descubrió la red de corrupción petrolera con China? Para cerrar esta parte y luego... Es decir, el presidente Correa y su mando económico y petrolero, sí, recurrieron a un agresivo endeudamiento con China, 18.000 millones, esto se paga con petróleo. Este es un delito. No se puede pagar deuda pública con delito, y el presidente con petróleo. Y el presidente firmó un decreto, el decreto 466, en el que autoriza la firma de convenios de 4 partes para que se consigan líneas de crédito y que se paguen con petróleo. Pero no solo se pagó con petróleo así, se pagó con petróleo descontado. ¿Quién fijó el precio del crudo ecuatoriano? Y esto es gravísimo, Petrochina. No solo lo digo yo, lo dice el informe de Contraloría de diciembre del año 2016. Es decir, Gonzalo, usted de aquí sale a comprarse un pantalón y usted dice, aquí le dejo, señor, a los $5, y dice, hay un ratito. Sí, el comprador impone el precio. Sí, los chinos impusieron los precios de nuestro crudo, obviamente más bajos que los del mercado, pues. Entonces Correa entregó todo el petróleo, todo el saldo exportable, ahora el 100% del saldo exportable. ¿Cómo hacía el control el Carlos Pollitt? Pollitt controlaba hasta donde quería, pues. Sí, por eso vea las conclusiones. Todito está bien, pero llega a las conclusiones y absueltos. Y el actual señor Contralor... Él está en la obligación de revisar los informes realizados por el señor Pollitt. ¿Estarán en las cajas que entregaron al Parlamento? No sé, pero al menos acabamos de entregar con Ramiro García 5.000 fojas a la Fiscalía, sí, y ahí están documentos y análisis precisos de cómo se llevó adelante esta estrategia, para mí una de las más graves, el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas, quizás de la historia del Ecuador, es esto de habernos comprometido, de haber asumido deuda millonaria con los chinos, pagada con petróleo descontado, y haber enriquecido a una red de intermediarios. Aquí viene la pregunta, Gonzalo. ¿Esta red de intermediarios cómo funciona? Es decir, Ecuador firma los contratos con los chinos, con Petrochina de Beijing. Y aquí viene la trampa, claro. Yo no sé por qué Petroecuador se ha demorado. Donde se pasaban en haber presentado ya la acción penal. Ahí tienen una oficina, creo, ¿no? Mire, Gonzalo, aquí está.
Los conocimientos de embarque, que son estos certificados, que son más o menos el título de propiedad de los buques. Es decir, embalado, viene el buque, carga el petróleo a nombre de Petrochina, de Petrotailandia o de Unipec, pero abajo dice consignatario. Quien recibe ya no es la empresa que firmó el contrato, sino es una empresa supuestamente vinculada a Petrochina, que es una empresa creada en el paraíso fiscal de Panamá. Se llama Petrochina International America, que tiene una oficinita en Houston, ¿sí? Esta Petrochina, por eso es que el gobierno chino tiene que explicarle al gobierno, al país, si esta Petrochina América en realidad es una empresa estatal. Porque si no es una empresa estatal, entonces es una maqueta para estafar a los estados. A través de esta empresa de Panamá nos están estafando al Estado ecuatoriano. ¿Por qué esta empresa Petrochina International America, que es la que recibe el petróleo? Mire, aquí está, esto es lo que yo he descubierto. A nombre de Petrochina International America endosan el cargamento de petróleo. ¿Quién endosa? El Banco Paribas de Suiza. ¿Qué tiene que ver el Paribas? ¿Ah? Señor fiscal, tiene que investigar al Paribas. ¿Cómo así el Paribas endosa a nombre de Petrochina International America el cargamento de buque de petróleo ecuatoriano? ¿Y a quién le entregan este cargamento? Al intermediario. Aquí aparece el primer intermediario. Taurus Petroleum Limited, empresa suiza de Ben Polner, cuyo apoderado en el Ecuador, y lo firma Bayardo Poveda Camacho, del bufete Bustamante y Bustamante. Es decir, queda claro en este punto, Gonzalo, amigas y amigos, que el apoderado de la empresa intermediaria, de una de las intermediarias de Petrochina, es el primo hermano del exministro coordinador de los sectores estratégicos, Rafael Poveda Bonilla. Es decir, aquí se ve claramente cómo mientras el ministro coordinador de los sectores estratégicos, que fue parte del equipo de negociación de los contratos y de las líneas de crédito en China, Rafael Poveda Bonilla, ¿sí?, negoció con las empresas chinas los precios, los términos financieros, mientras su primo hermano era el apoderado de la compañía intermediaria Taurus Petroleum, que llevaba el petróleo ¿a dónde? A Perú, a Chile, a Panamá y a los Estados Unidos. Es decir, estamos ante uno de los casos de mayor perjuicio para el país. ¿Qué estamos hablando entonces? Si recibimos 18.000 millones de dólares en líneas de crédito y hemos comprometido hasta el año 2024 1.100 millones de barriles, es decir, vamos a pagar con 1.100 millones de barriles. Yo he sido muy conservador. En Perú hemos probado que hay $4 promedio, $5 de pérdida para el Ecuador. Yo he sido muy conservador, Gonzalo, he puesto $2 y en todas mis investigaciones hablamos de $2 de pérdida. Es decir, multiplicamos, amigas y amigos, compatriotas, 1.100 millones de barriles. Por $2 estamos hablando de una cifra colosal de más de 2.000 millones de dólares que le sacaron del bolsillo a los ecuatorianos y le pasaron al bolsillo de los intermediarios vinculados al gobierno. Hay pruebas suficientes. ¿Cuáles son esos personajes? Aquí está uno, que es Bayardo Poveda. Ellos tienen que explicar cómo así el primo del ministro coordinador. Bayardo Poveda Camacho. ¿Cómo así? Primo hermano de Rafael Poveda Bonilla, dice usted. Aquí está firmando quien los fue documentos. ministro coordinador de sectores estratégicos de Rafael Correa hasta septiembre del 2016. Efectivamente. El 22 de ese mes se fue del gobierno afirmando que se iba por razones personales. Y el mismo Bayardo Poveda, para que vea, le doy otra. Le dolía la canilla Claro. por la... Bayardo Poveda Camacho es quien fue contratado por el mismo primo en Petroamazonas para que haga el informe jurídico para la entrega del campo Auca a la compañía. Pero usted Schlumberger. dice, Rafael Poveda Bonilla fue la autoridad que lideró junto a Jorge Glass, que está en este momento dándole una entrevista a la compañera Ana María Cañizares para la cadena CNN. Ya le vamos a hacer oír a la audiencia. Nilsen Arias también era parte de esta... ¿Qué podríamos Está en llamar? Miami, está ya en Estados Unidos. Nilsen Arias Y le dejaron Marco salir. Calvo Piña, que ya Está preso. salió también.
Es decir, a los unos los tengo Bayardo presos y a los Poveda otros están Camacho. fuera. Bayardo Poveda Camacho es un joven abogado vinculado al poderoso bufet Bustamante y Bustamante, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la una parte de esta arquitectura intermediaria. La otra parte la manejan, como se sabe ya lo he dicho en múltiples ocasiones, una red que según los Panama Papers... Pero ¿quién carga el crudo de PetroChina? Taurus Petroleum, Core Petroleum, Gumbor, ¿sí? Ursa Shipping. Esas son las compañías que son parte de un mismo grupo, sí, de intermediarias. Están vinculadas todas. También ganan de las diferencias y de los fletes. No, pues ellos ganan de los fletes, están llevándose los $4, ¿no? Pero una mina de corrupción, estamos hablando. De la más grande mina, o sea, la mina del Rey Salomón es chiquita. Sí, esta es una mina terrible. O sea, imagínense lo que podíamos haber hecho. Hoy estamos... Y estos Poveda dice que son una familia estratégica. ¿Por qué les dice así? Porque ellos también negociaron, bueno, están en todo. En todos los contratos estratégicos fueron asesores de Glass, por supuesto, Bayardo Poveda. Y reitero, ellos participaron con la asesoría jurídica para la entrega del campo Auca a la compañía Schlumberger. Se queda corto con $2. Aquí dice, de acuerdo con un estudio de Arthur Lidley, contratado por Marco Calvopiña y Nielsen Arias, Petroecuador, para establecer el diferencial incluye un costo aproximado de $3 por cada barril en calidad de flete, tomando como referencia los buques Panamax de 360,000 barriles en la ruta Esmeraldas, Houston. Los Ángeles, Houston. Sin embargo, el 70% del crudo se transporta en buques de mayor volumen, es decir, que cargan 700,000 barriles. Hasta 2 millones de barriles. Hasta 2 millones, ¿no? Hasta 2 millones. Entonces aquí sí bajaba el flete a $2. Claro, es como tener 20 personas que deben ir en 5 taxis. Claro. Pero si traigo una buseta, llevo a todos en una sola buseta. Es decir, estos vivísimos, ¿no? Calcularon en el diferencial, la fórmula era $3 promedio por cada barril, considerando la ruta Balao Esmeraldas de Houston. Pero resulta que no venían en buques pequeños, venían en buques gigantes, y en esos buques el transporte, el costo es 95 centavos, $1 máximo, es decir, se mandaban a la vena $2 por cada barril, solo en fletes, Gonzalo. No estoy hablando de premios bajos ni nada, solo en fletes. Eso yo denuncié hace más de un año, y recién ahora Petroecuador me da la razón. Pero me dan la razón y ponen un grillete, ¿no? En un poco, sí. Es maravilla. En un poco más de un año se ganan 320 millones. Claro, es increíble. Y eso en Houston. Pero si usted lleva un buque de 2 millones de barriles a Perú, o sea, está en un día, pues. O sea, vea, el negocio es por todo lado. Estos se alzaron la patria, realmente, y pensaban que éramos una gavilla de si imbéciles. comparo yo los discursos de los anticorrupción, les pongamos ese nombre, discursos anticorrupción del expresidente Rafael Correa, con estas realidades en las mismas temporalidades, ¿qué vamos a encontrar? Uy, maravillas. Nada es gratis, todo se factura. Pero yo quisiera no dejar pasar lo que dice desde el ático Rafael, ¿sí? En el enlace número 3, hace no más de 15 días, sí, a raíz de que presentamos la denuncia, no sé si ¿está? Hasta el 2010, hasta el 2002, por el código, hasta que salió el nuevo Código de Finanzas Públicas, yo tenía que aprobar ciertos montos de deuda. Se firmó el decreto 466, autorizando una operación financiera con China de 1.000 millones para petróleo. Acuerdo de 4 partes, PetroChina, Unipec, me parece, Ministerio de Finanzas, Petroecuador. Acuerdo de 4 partes, 1.000 millones, ¿no? Pago con petróleo. Pero no es que estipulo el precio, la tasa de interés, plazo, nada, solo autorizo. Ya no autorizo, después del 2012, porque eran engorrosísimos. Yo tenía que firmar ascenso hasta de sargento, creo, al inicio. Todo eso ya eliminado. Entonces, ahora resulta que por eso soy culpable supuestamente de malas ventas hasta el 2016. Y de acuerdo a ello, ¿por qué se ha perjudicado al país? Yo no soy técnico, o sea, no, que revisen lo que le dé la gana, del punto y coma, cómo se establecía el precio, el diferencial. Pero conceptos y manejo, pues conceptos económicos. ¿Cuál es el argumento? Que Perú compró más barato en el mercado spot nuestro propio petróleo de parte intermediaria, entonces perjudicamos al país. Por favor, es un concepto fundamental de economía, que si ustedes venden
al por mayor, no es el mismo precio, porque no es el mismo precio vender miles de barriles que centenas de millones de barriles y asegurar un mercado. Y que para tener seguridad tienen que sacrificar un poquito de rentabilidad. Claro, ustedes pueden vender y ganar una vez, o sea, es perder. Los 2 últimos años, petroleros, esa es la seguridad que les da una venta petrolera. Recibimos la plata ahora, 1.000 millones, y pagamos con petróleo a través del tiempo. Aseguramos también mercado, además de financiamiento. Mire lo que dice, o sea, si un fiscal está oyendo, lo que debería este rato es pedir, hacer un peritaje de esta grabación y procesar al expresidente Correa. Él está reconociendo que la deuda, que se tuvo que vender el petróleo más barato ¿qué espera, señor fiscal? Para acceder a líneas de crédito y que esas líneas de crédito son pagadas con petróleo y que él firmó un decreto, el 466. Además, luego dice, no se escuchó una parte que dice, pero si yo vendo una cubeta de huevos, sí, le vendo a precio más barato, pero si vendo 12,000 cubetas de huevos, le vendo... lo vendo más caro en la cubeta de huevos. Si vendo 12,000, lo vendo más barato. Eso hicimos con el petróleo. O sea, reitero, economista que compara huevos con petróleo es un economista huevón, con todo respeto. Los huevos se pudren a la semana. El petróleo es un commodity que mueve el mundo y ha estado 100 millones abajo de la tierra. Expresidente, 100 millones abajo, no como los huevos. Es decir, ¿cómo puede comparar cómo este señor fue presidente del Ecuador? Además, lo que él no sabe es que Petrochina, Petrotailandia y Unipec, ellos venden nuestro petróleo en el mercado spot. Es decir, ellos sí hacen licitación. Nosotros fuimos los pendejos, mejor dicho, ellos los que nos gobernaron fueron los pendejos que entregaron nuestro petróleo a dedo, sin licitación, a precios descontados, pactados bajo la mesa. ¿Pero por ingenuidad o porque habían premios? No, pues porque ahí están los $4, pues ahí están las comisiones. Ahí están las comisiones y vamos a ver. Por eso vamos a pedir, Gonzalo, por eso está temblando, están temblando. Y por eso es el grillete, están temblando. Porque vamos, esta semana, acaba de salir Ramiro García, vamos a entregar al presidente Moreno, sí, porque él tiene que saber las 5,000 fojas, que nos dé 40 minutos, en 40 minutos yo le explico cómo se robaron esta parte de la patria. Señor presidente, esto es en 40 minutos, que usted le escuche. En 40 minutos. Y si no me quiere escuchar, pues será problema de él. ¿Sí? Después va a pasar lo mismo. Yo advertí el 2009, como usted puede ver, después se hicieron los sordos y no escucharon. Pero bueno, vamos a ir donde sí creemos que se va a hacer justicia, es afuera. Entonces vamos a entregar estas pruebas a la Embajada de Estados Unidos y a pedir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque ahí sí hay justicia, investigue la ruta del dinero. Porque gran parte de estos $4, mi estimado Gonzalo, están en las cuentas, de algunos ecuatorianos famosos, enriquecidos, zares, ¿sí?, en Estados Unidos. Ahí le están lavando el dinero. Y que sepan estos lavadores que la justicia americana ya está atrás de ellos. Ya han salido incluso de Estados Unidos. El señor Arias Nielsen se fue a meter en Estados Unidos, no sé si pueda salir. Sí, porque todos huyen al paraíso. Visitando a los chicos. Los chicos estudian ahí, pues, estudian ahí de hace tiempos, ¿no? ¿Cuánto pagan por cada chico mientras uno no tiene aquí, a veces para desayunar? Estos sinvergüenzas se llevaron la patria. Hay que ver las fortunas. Y vea, yo le pido al señor fiscal, así, por favor, o sea, ya un año, casi un año, en diciembre del año 2016, así ya, el señor excontralor Carlos Polit remitió a la Fiscalía General del Estado varios informes con responsabilidad penal. Uno de esos informes es del señor Nielsen Arias Sandoval. Yo le pedí, no permitan que el señor se vaya, pónganle un grillete, el mío, aunque sea que ya estaba reservado, póngale al señor. No, le dejaron que se vaya. Ahí está un informe con responsabilidad penal de centenares de miles de dólares de propiedades. Es que Nielsen conoce la historia de todos. Por supuesto, de Glass, de Vázquez, de Poveda, de Correa, de todos. Entonces, bueno, reitero, vamos a ir a la Embajada Americana, esperamos esta semana, y vamos a presentar, Gonzalo, no solo vamos 20 casos. Estoy trabajando en 20 casos, en expedientes, para entregarle al señor fiscal Vaca Mancheno,
para que en lugar de estar acusando a quien investigó, dedique su tiempo y el sueldo que le pagamos los ecuatorianos a perseguir a las mafias. ¿Por qué decía usted que Nielsen es intocable? Porque los que estaban... Sí. Porque nadie le toca. Imagínese, él cuando llega a Petroecuador, él llega con un juicio de estafa. Le acusan a él de estafa la empresa en la que trabajó, que era una empresa de vidrio. Porque las únicas experticias del señor Nielsen Arias era manejo de vidrio templado. Y tenía ahí, claro, casi familiar con vidrio. ¿Quién no será el vidrio y de gana le culpan al vicepresidente? Solo eso falta. Bueno, pero este señor llega con un juicio, él y su esposa. Llega a Petroecuador y ya, obviamente, el poder y gana el juicio, ¿no? Como siempre, llegan al poder y ganan los juicios. Yo que no quisiera un ratito, tener un avión para que me quiten el billete. No, a los que tienen aviones les liberan, les quitan la prisión preventiva. Y a los que tienen esos contactos también, ¿no? Entonces, ¿qué no quisiera? Entonces, ese es Nielsen Arias, del súper protegido. El hombre de plenos poderes. ¿Por qué le absoluto. dice así? Él vivía con una maleta, sí, en el aeropuerto. Avión particular, Teherán, Beijing, Caracas, Montevideo. Es decir, el hombre que viajaba junto a Hogan Lovells. Mire usted lo que está pasando ahora. Era el vendedor, el enlace. Claro, era el enlace. Pero ahí hay un bufete poderoso, es Hogan Lovells. Hogan Lovells, cuando Glass acaba de decir, es increíble, pero la prensa no le capta, ¿no? Bueno, algunos no le captan. O se hacen lo que vea, Gonzalo. Dice, se hacen que no entienden. Que Glass dice, yo contraté Hay a algunas redacciones que se hacen los locos. Yo contraté una firma de abogados, dice, una firma de abogados para que investigue sobre la empresa Glory International en Hong Kong, sí, la que recibió las transferencias bancarias de Odebrecht. Esa empresa es Hogan, ese bufete es Hogan Lovells. Pero ese es el bufete de su familia, casi pues. Hogan Lovells de Miami es el bufete más poderoso, el que ha manejado el gobierno durante 10 años. Nada se hacía, ningún negocio, ni Coca-Cola Sinclair, ni Toachi Pilatón, ni la venta de crudo, ni los de Schlumberger, ni la deuda, nada se hacía en este país sin Hogan Lovells, ¿sí? Es decir, Hogan Lovells, según el informe de Contraloría, es la consultora que valida la fórmula de precios de Petrochina, es decir, de cómo los chinos nos imponen el precio. ¿Y quiénes manejan Hogan Lovells en el Ecuador? Vean el bufete poderoso, ¿sí? Jorge Ceballos Carrera y Rodrigo Borja Calisto. Dígame, ¿no cree que Nielsen Arias, puede resentirse y decir y afirmar qué mal agradecidos son estos? Yo les he conseguido todos los créditos habidos y por haber. Créditos de 1.000 millones para arriba. Tendría razón de reclamar esta gestión patriótica, más que patriótica, eficiente de encontrar dinero para el Ecuador, para una economía siempre discutible, no tan cumplidora, o para él era súper suave, para él era facilito prendar la producción del petróleo y asegurar a quienes le entregaban los dineros, asegurarles con tanto tiempo de producción de tales pozos, ustedes vean en qué llevan. Si es que quiere, yo mismo le doy consiguiendo la empresa que le hace el flete más barato. Prácticamente era un hombre de esos poderes, ¿no? Pues quiero entender que fue así. En realidad él es una piecita. Los que manejaron todo son los intermediarios. O sea, los que saben todo. Los que manejan los buques, los contratos de los buques, el mundo del petróleo. ¿Quiénes son los intermediarios? Taurus Petroleum, Gumbor, la empresa vinculada a Vladimir Putin, presidente ruso, Core Petroleum, que es vinculada a Taurus Petroleum. Esas son las compañías que han manejado atrás de Petrochina, Unipec de China y Petro Tailandia, que es otra compañía sospechosa que está en Singapur, pero que dice que es de Tailandia. Es decir, estos intermediarios están manejados por los mismos...
con bandera alquilada, digamos. Bueno, tiene una sucursal en Singapur, pero es una sucursal privada que es un trading, no hace trading. Entonces, estas compañías intermediarias son las que manejan todo. Ellas saben el manejo de los costos, del mercado, hacen las licitaciones con los chinos y venden nuestro petróleo con licitación. Por ejemplo, Perú compra nuestro petróleo en el mercado spot, ¿sí? El precio que paga Perú por nuestro petróleo es el precio spot, ¿sí? Pero Ecuador le vende a Petrochina ese mismo petróleo en el mercado bajo la mesa con un precio establecido entre el señor Nielsen Arias y el señor Wang Yongchong, ¿no?, de China. Los dos se sientan ahí, no han de comer chaurafán porque eso es para los pobres. Ellos comen sus platos de estrellas de la izquierda caviar. Pero bueno, Hogan Lovells resultan ser los estrategas claro, de todos los ellos manejaron el gobierno. Ellos manejaron el gobierno, Correa. Ellos son el gobierno. Ellos son el poder en la sombra. O sea, Rafael Hogan Lovells. ¿Usted cree que estos señores que manejan el ministerio ni siquiera saben inglés? Sí. ¿Y usted cree que ellos van a negociar con los chinos? ¿El presidente que se manejaba con ellos si era el enlace? Ellos iban solo a firmar. El enlace. Y el resto es de viaje, de contactos. No creo que estos se van a darle la cara ni a nuestro mismísimo expresidente. Vea, yo tengo las actas de las reuniones de Hogan Lovells con el Banco de Desarrollo de China. Tengo las actas. Pero el que se llevaba bien con esta gente era Bayardo Poveda. Bayardo Poveda, por supuesto, Rafael, Jorge Glass, pues. O sea, de que son panas, pero de que saben negociar para ellos, pues, para sus negocios. ¿Y el Enrique? Enrique está atrás, pues él está en Miami, ahora ya está en España. Y la mujer creo que está en las Bahamas, porque andan separados. Y como la justicia americana ya les está poniendo el dedo encima, ya huyeron de Estados Unidos, ¿no? El uno está en España y la otra señora está en Bahamas, de lo que sé. Yo sí les pongo el ojo. O sea, de mí no se van a escapar. Mientras tenga vida, aunque con grillete, pero no se van a escapar, Gonzalo. Se equivocaron de enemigo. Porque yo soy muy buen amigo de todos. No tengo problemas con nadie. Los únicos que tienen problemas conmigo son los que no se cortan las uñas. Sí, porque en un país hay que respetar, en un país que se está cayendo en pedazos, ¿sí? ¿Cómo es posible haber tolerado 10 años tal nivel de saqueo? Y eso que no hablamos de otros casos como Auca, ¿no? Pero mire, si usted tiene la oportunidad de conversar, nosotros estaremos en este momento ya unos 40 minutos de entrevista. Si a usted le obsequiaría 60 minutos el señor fiscal general de la República, el actual, el doctor Vaca, ¿usted le podría enterar de los aspectos? De todo, que me vea a los ojos primero y le cuento todo. ¿A usted le gusta que le vean a los ojos? Por supuesto, ahí no se miente. La gente que mira a los ojos jamás miente. Y es un tema así de corazón. ¿Usted cree que Ana María Canizares, corresponsal de CNN en Ecuador, la querida compañera, respetable compañera, le estará viendo a los ojos el vicepresidente Glass? Con mi familia y yo estamos defendiéndonos de un proceso lleno de vicios en lo jurídico, con fuertes presiones políticas, con fuertes presiones mediáticas. Se ha calculado más o menos de 3.000 noticias mensuales en mi contra en los distintos medios de comunicación, y ese es el resultado en un acto carente de validez jurídica, ilegítimo, ilegal, de haberme traído a prisión, de haberme cambiado las medidas cautelares sin sustento legal alguno. ¿Por qué considera, vicepresidente, que la Fiscalía actúa bajo presión? Una providencia de una fiscal de inferior rango que hace una providencia a las 7:50 de la mañana de un día lunes. El fiscal da rueda de prensa a las 12 del día y me notifican a las 3. Es decir, varias horas después de que el fiscal había anunciado que había decidido vincularme a un periodo de investigación de 30 días conocido como instrucción fiscal. Luego, el desarrollo de los acontecimientos durante esos 30 días. El testigo aparecido con el famoso pendrive, con los supuestos correos, que cuando se le pide verifique dónde están. Primero, ¿usted de dónde salió? Ah, no, a mí me interrogaron en otro caso, en otro proceso que está en indagación previa. Y un fiscal apellido Toainga
aunque usted no lo crea, y esto los abogados lo entenderán con mucha más claridad, por oficio, por un memorándum, lo cambia de juicio. ¿Para qué hicieron esto? Para que cuando pueda entregar la información que la tenía ya Ana María del sistema de inteligencia varios meses atrás, esto no vino de un testigo dentro del debido proceso, los mismos funcionarios del Sistema Nacional de Inteligencia que entregaron los correos electrónicos a los medios de comunicación, porque todos los tenían, hasta Abdalá Bucarán. Yo me enteré por las noticias. Entonces, ¿usted se siente perseguido dentro del mismo gobierno? Indudablemente dentro del gobierno, y no estoy acusando al presidente de la República, pero hay actores dentro del gobierno que me quieren fuera de la vicepresidencia. Pero la CNAIN se formó justamente en la época que usted también era vicepresidente, junto con el presidente Rafael Correa. La CNAIN fue un órgano que empezó a funcionar. Pero, y es correcto que existe una Secretaría de Inteligencia que articule bajo el mando civil las estrategias de un sistema de inteligencia que de hecho existe en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. ¿La CNAIN lo vigilaba también a usted, vicepresidente? Yo fui sujeto de persecución, de seguimiento extrajudicial, y tengo pruebas de ello que cuando yo escriba un libro, cuando todo esto termine, los voy a publicar. Tengo los nombres, las fotografías, cómo me seguían a mí y a mis familiares desde el 25 de mayo, es decir, al día siguiente que asumí el nuevo periodo como vicepresidente reelecto de todos los ecuatorianos. Mi madre... ¿Sí? ¿Qué les parece? Bien, buen trabajo de la CNAIN. Sí. Bueno, ya en eso vamos a coincidir con él, ¿eh? La CNAIN se dividió, unos para Glass y otros para Villavicencio. Pero bueno, yo como decía de mañana Ramiro García, creo yo que Glass y todos los imputados, entre comillas, que están hoy en prisión y otros prófugos, deberían dar gracias a la Fiscalía. Deberían agradecer, y por eso él también se sentía medio extraño de que hayan amenazas. Porque en realidad las figuras de los presuntos delitos por los que se les acusa son realmente por haber robado una gallina, ¿no? O sea, no hay nada que ver. Cuando estamos viendo, cuando usted ha leído este libro, que no lo van a poder desmentir nadie, porque ahí están las pruebas, Así es, uno se da pruebas. cuenta de que los grandes delitos que sacuden este país, que empobrecen a este país, son totalmente distintos. Es el peculado, ¿sí? Aquí estamos y para que la hablando gente común de la Mena 2, de Chahuarquingo entienda, robo, se robaron. Claro. Ganaron las elecciones en nombre de una falsa ideología. Una falsa revolución. Una falsa revolución. Se tomaron todos los poderes. Se tomaron todos los poderes, ¿sí? Declararon estados de excepción, de discrecionalidad absoluta. ¿Sí? Bautizaron el dedo como la forma conductual de hacer y adjudicar contratos sin licitaciones, como si fuese su casa. Y se adjudicaron ellos una parte de los contratos, porque son las coimas. Y la otra parte, Gonzalo, lo que yo digo, ellos fueron tan pobres de espíritu que prestaron el país para que otros roben. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo no robaron mucho. Los que más se robaron son los chinos. En el caso de las renegociaciones de contratos, ¿sí? Pactaron tarifas de $35, $39 por barril, cuando Petroecuador le cuesta $9. ¿Y cuánto habrán recibido? Digo yo, 5 millones, 10 millones, exagerando 20 millones. Pero ¿cuánto le permitieron que la compañía le extraiga, se robe de este país? Centenares, miles de millones de dólares. Es decir, esta gente ni siquiera fue consciente de lo que estaba haciendo. Le interesaba así empuñar algo, pero realmente liquidaron al Estado. ¿Y cómo así Correa, cuando vino la última ocasión, recuerden, estimados amigos oyentes, cuando vino la última vez el señor presidente de Cuba, en la nueva estructura del gobierno chino, vino este nuevo presidente, se arrodillaba. Claro. Era una cosa pero increíble, que le daba la mano, se bajaba la cerviz y la sonrisa de Correa era manifiesta y todo lo demás. ¿Qué le debía Correa a este presidente como para humillarse tanto? Me preguntaba yo en ese momento y me sigo preguntando. Compartiendo las ganancias, entre comillas, el término de ganancias. Pero allá los que comparten con particulares, claro, van al paredón. Aquí usted tiene lo que yo digo en el libro. Si el antecesor fue al paredón, pues. Por supuesto, allá no toleran eso, ¿sí? Por eso, mire, aquí hay una mixtura peligrosa, explosiva,
¿sí?, de corrupción directa, de nepotismo, perdón, de ingenuidad, Ajá. de incapacidad, de falta absoluta de conocimiento, de ignorancia suprema, ¿sí? Es decir, esa mixtura puede incendiar un país. En el caso del campo Auca, si me da 3 minutos, yo le explico, porque acabo de publicar una nota en Focus y entiendo que va a salir en Plan B el día de hoy. El presidente Correa, con las cifras en rojo, o sea, sin tener para las Navidades, y acorralado por deudas de Occidental y el vencimiento de los bonos Global 2015 en diciembre del año 2015, ¿sí?, firma y auspicia la firma de un contrato con la compañía Schlumberger para recibir a cambio $1.000 millones. Y el presidente con decreto reforma una ley, con decreto, y crea esta figura de derecho intangible que no existía antes en la legislación. Crean esta figura, vienen los $1.000 millones, no entran a Petroamazonas, que era la operadora, que es la operadora del campo, solo se registran en el libro de cuentas y pasa al Ministerio de Finanzas. ¿Y qué hace el Ministerio de Finanzas? $650 millones destina al pago de los bonos Global 2015, es decir, deuda para pagar deuda y el resto para las Navidades de la burocracia. Bueno, aplican una tarifa de $26, Gonzalo. Es decir, Petroamazonas le entrega $26 por cada barril que extrae la compañía Schlumberger del campo Auca. Pero a estos $26 hay que agregarle el 46% de operación de Petroamazonas, considerando un costo operativo de $5.71. A esto hay que sumar transporte por el oleoducto, $1 y pico, más ley 10 y ley 40, otro $1 y pico. Es decir, este momento, compatriotas, sacar un barril de petróleo del campo Auca, el campo más lindo, más hermoso, que durante 50 años entregaba un barril de petróleo a $9, sí, con empresa pública, ahora al país le cuesta $30 sacar un barril de petróleo. ¿Y eso? ¿Y sabe qué? Y como estamos vendiendo en 35... ¿Y eso por qué? Le pregunta a la gente. Porque subieron todos los costos para recibir $1.000 millones para pagar la deuda. Ahora, mire lo que acaba de anunciar hace pocas horas Petroamazonas. Como no tiene plata, porque están quebrados. Gonzalo, el campo Auca está quebrado. Petroamazonas está quebrada. Como no tienen plata para pagar a Schlumberger y le deben como $1.000 millones, acaban de vender bonos por 350 millones. ¿Cuándo en la historia del Ecuador, en la más pútrida partidocracia, como diría, cuándo en el momento más opaco de la historia, Petroecuador y Petroamazonas tenían estos problemas? Jamás, jamás. Y adivine, para cerrar, lo último. Se olvidaron de que el petróleo de Auca estaba ignorado para pagar la deuda a los chinos. Es decir, los 70,000 barriles día de petróleo del campo Auca, ¿sí?, se venden, se entregan a los chinos, ellos se retienen la plata para pagar su deuda y no les llega un centavo a Petroamazonas para pagar costos, ni siquiera para, y peor, para pagar a Schlumberger. Es decir, apaguen la luz, señores. Correa y Glass liquidaron al segundo campo petrolero más grande de este país, el campo Auca. 70,000 barriles día. O sea, Carlos Pérez está de mentiroso ahí. No, mentiroso, sí, en el sentido de que tiene que estar entreteniendo con algún argumento ya mismo, alguna cosa. O sea, si a mí un economista, un experto petrolero me dice que la operación de vender $350 millones en bonos para pagar la deuda con Schlumberger de una empresa petrolera tan grande como Petroecuador, Petroamazonas, es parte de un diagnóstico positivo de la economía, me persigno 3 veces y me pego un tiro. O sea, la economía de la situación de Petroamazonas es crítica. Sí, Petroamazonas está quebrada, no puede recuperar sus costos y tenemos que pagar a los chinos. Es decir, lo que hizo Correa es, Gonzalo, es demencial. Es quebrar el área petrolera. Es que no regresan los costos a la empresa. Entregó todo el petróleo para pagar deuda a los chinos y no tenemos petróleo y costos para pagar la operación de la compañía. O sea, realmente a mí me da mucho dolor la situación y pena de la situación de la actual administración de Petroecuador. Perdone, pero puede haber mucha gente que diga, es que de todo esto el señor presidente, expresidente Correa, no conocía. Seguramente, y usted dedica casi el último
el último capítulo, digamos, de su indagación a este titular, como de pregunta, pues no. Rafael Correa sabía de los perjuicios económicos por los que estaba atravesando la empresa y su administración presidencial. ¿Sabía el presidente? Todo. ¿Sabe por qué? Porque el parietal izquierdo de su gobierno fue la SENAIN. La SENAIN fue un Estado y sigue siendo dentro del Estado. Yo tengo informes que la SENAIN le entregaba todos los días. Este rato no. Lo que está diciendo, lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir Jorge Glass. El cuco del correísmo. Es un Estado dentro del Estado y sin control. ¿Sí? Todos los días. Y yo tengo informes sobre renegociación de contratos petroleros, sobre renegociación de contratos de telefonía, sobre legisladores, ministros, amigas de los ministros, amigos de los ministros, de todo. La SENAI le entregaba informes puntuales. Usted también está en unos, yo también estoy en otros. Ahí están los expedientes. Es decir, Correa era el tipo más y mejor informado. Para eso creó la SENAIN. Es un aparato de control, de persecución, de espionaje en todo lo nivel, principalmente a sus amigos. Esa fue la forma de Correa de controlar y mantener un régimen vertical, paranoico, hitleriano. Porque a los primeros que les controló y les investigó es a ellos, a sus panas. Entonces, pana que se quería salir del círculo, hey, aquí está este informe. Uy, ya me descubrió. Entonces ya no puede salir, pues. Es como la mafia. Envolvente. Es como la mafia. O sea, usted quiere salir, no puede, porque le tengo amarrado. Pero yo no estoy en ninguna mafia, ¿no? No, le digo, por si acaso. Es bueno aprender de la historia. Entonces, ese es el modelo que tenemos que desmontar. ¿Sí? Presidente Moreno, esto se hace con valentía, dando la cara. Y yo saludo la decisión del presidente Moreno. Vivimos un régimen bastante distinto. ¿Qué le pide usted al presidente Moreno como para que tenga usted un cuarto? 45 minutos para hablar del tema Petrochina, solo para ese tema. 5.000 fojas, ¿sí? Y que se sacuda. Yo creo que la sociedad ecuatoriana necesita un gran terremoto social, ¿sí? La naturaleza nos está diciendo eso. La sociedad no escucha. La sociedad tiene que sacudirse. Aquí esto no se va a cambiar con un consejo de participación ciudadana, no. Aquí se va a cambiar con un terremoto social cuando el pueblo se levante. Cuando el pueblo se levante y acorrala. Por ejemplo, ¿quiénes me están persiguiendo ahorita? Son los mismos. ¿Quiénes me están monitoreando? Porque este rato este dispositivo, este grillete tiene un micrófono. Y me están escuchando en el 911. Y la ministra de Justicia. Ya, esto es terriblemente ofensivo. ¿Quiénes me están monitoreando? Es la ex jueza Lucy Blasio, que archivó uno de los casos más emblemáticos de corrupción, que yo lo hice, Palo Azul. Ella archivó. ¿Se merece estar de ministra de Justicia de un gobierno al que yo le creo como presidente? Yo le creo al presidente Moreno y no le creo a su gobierno, porque está infestado de correísmo, de la gente que vulneró derechos. Todos le creemos a Moreno. Casi todos. Pero ¿qué le sugiere? ¿Cómo se libera, digamos, de estas cadenas? Bueno, primero entérese. Yo me comprometo como primero ciudadano. Infórmese. Abra las puertas del conocimiento. Sí, hay mucha información. Yo sé que le están diciendo cosas a medias, porque es el mismo aparato burocrático que le está hablando al oído. El mismo que le habló al oído al expresidente Correa le está hablando a usted. ¿Sí? ¿Cómo es posible que sigamos endeudándonos, que sigamos ignorando el petróleo a los chinos? ¿Cómo es posible que sigamos con los que hipotecaron este país a los chinos con términos lesivos? No es posible. ¿Cómo es posible que tengamos manejando la justicia a quienes archivaron casos de corrupción? ¿Sí? Y a quien me ordenó encarcelar 18 meses. ¿Cómo es posible que esa señora esté de viceministra de Justicia y de subsecretario el señor Racines, Diego Racines, que fue el abogado de Alex Bravo? Y lo denuncié aquí y en otros medios cuando le detienen, la primera vez que le apresan a Alex Bravo en el aeropuerto de Quito y le llevan a la unidad de flagrancia en la noche, ¿sí? Quien participa en la liberación de Bravo es Diego Racines, abogado de Petroecuador en ese entonces, hoy subsecretario del Ministerio de Justicia. El señor Racines me está monitoreando hasta las 11 de la noche. Y me toca con mi mujer poner una venda al dispositivo para que no escuche la poesía, porque no les gusta la poesía. Pero bueno, entonces, ese es el país. Presidente Moreno, sacúdase. Hay gente que le va a ayudar si usted se sacude. Y va a ver que usted, si el tema corrupción, y lo que acaba de pasar en Argentina,
O sea, Macri se la jugó en el tema anticorrupción. Claro. Hasta que llegue este punto, Escúchele, ¿no? Donde escúchele la sociedad... a Macri, señor presidente Moreno. Ojalá usted pueda repetir esto después de unos meses. Esto que está sucediendo lo hacemos entre todos. Acá no hay genios, no hay salvadores mesiánicos, no hay nadie a quien venerar. El cambio lo llevan ustedes, hombres y mujeres que decidieron dar alas a sus sueños y llevarlos a cabo, hacerlos realidad. Queremos ayudarnos entre todos para lograr algo grande, un país decidido a hacer las cosas bien, un país decidido a hacer las cosas bien. No queremos más vivir en una sociedad que premie al que toma el atajo, al que hace trampa, al que miente, al que te estafa. Hemos dado pasos valientes, decididos, iluminando y enfrentando las mafias, el narcotráfico y la corrupción, porque sabemos que con ellos, si convivimos con ellos, no hay futuro para los argentinos. Y los argentinos somos mejor que eso y lo estamos demostrando. Por eso vamos bien, vamos muy bien, porque vamos juntos, Que la etapa más difícil ya pasó y estamos creciendo con transparencia, con equidad, con trabajo en equipo, integrándonos al mundo. Y este año estamos creciendo y el año que viene vamos a crecer más y el próximo aún más. Fernando, que Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuente conmigo siempre. Fernando Villavicencio. Señoras, señores, hasta siempre. Mire este programa en nuestra aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV.